La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 2 sentencias contra la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que se trata de una medida que vulnera las garantías individuales y atenta contra los derechos de las personas. La condena del organismo internacional lleva implícito requerir al Estado mexicano para que lleve a cabo las medidas pertinentes para eliminar de su marco jurídico la aplicación de este tipo de penas que, según la Corte, contravienen las normas internacionales en la materia. Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en el ojo del huracán la prisión preventiva oficiosa en México, y ese es el tema que vamos a abordar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Silvia Patricia López González, ella es profesora e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Everardo Rojas Contreras, él es integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Everardo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Martín Jiménez, Jorge Quesada Mendoza. Jorge Quesada Mendoza es abogado y ex magistrado de tribunal colegiado, fue juez de distrito y secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Y Martín Jiménez Alatorre, él es profesor de Derecho e Historia de la Universidad de Guadalajara, con más de 30 años de trabajo en el Poder Judicial y también en la Procuraduría de Justicia del Estado. Martín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en el tema y voy a comenzar contigo, Patricia, primero para que la gente que nos está viendo entienda qué es la prisión preventiva oficiosa y todas sus aristas. Comienzo contigo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer compartir mesa con tan destacados penalistas. La prisión preventiva oficiosa la conocemos como aquella en donde por cuestión, vamos a decirlo, de práctica procesal, se le mandata por la ley, por el artículo 19 constitucional, al juez para que en determinados delitos se aplique la prisión preventiva. Entonces, aquí la problemática es, te la digo ya desde el inicio, estamos nosotros observando que una medida cautelar, es decir, previo a un enjuiciamiento, se tome como una medida punitiva. Ese es el grave problema. Muy bien. Everardo Rojas, una primera intervención sobre qué es una prisión preventiva. A ver, la prisión preventiva oficiosa no podemos separarla de lo que anteriormente era un auto de formal prisión, hoy se llama vinculación a proceso. Para que una persona pueda sufrir una prisión preventiva oficiosa, necesita haber sido acusada, haber sido llevada a una audiencia inicial, haber sido imputada y haber sido sujeta a una vinculación a proceso. Esa vinculación a proceso propicia que se decrete una prisión preventiva oficiosa bajo lo que está determinando el propio artículo 19 constitucional, bajo un catálogo de delitos, que es un catálogo perverso en la actualidad. Pero esa es la prisión preventiva oficiosa, el tiempo en que vas a durar sujeto a un proceso. Y la Constitución establece que es por 2 años y es revisable cada 2 años. Máximo 2 años, ¿no? Máximo 2 años, así lo habla. Pero es una serie de conflictos técnicos, jurídicos, un poco complejos que los iremos viendo poco a poco. Pero en esencia, la prisión preventiva oficiosa no puede ser automática, tiene que ser como consecuencia de una vinculación a proceso. Muy bien. Jorge Quesada, una primera intervención para entender qué es esto de una prisión preventiva. Bueno, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar prevista en la ley a través de la cual se sujeta a un individuo que está inmiscuido en la comisión de un delito y se le decreta la prisión precisamente sin antes haber sido escuchado, sin antes haber sometido a alguna audiencia donde pudiera defenderse y sin ningún otro derecho se le somete a esa prisión preventiva sin audiencia
sin sujetarse a ningún otro derecho de ningún tipo. Y ese es el problema que tenemos con la prisión preventiva, en consonancia con lo que dice aquí la licenciada. Así es. Martín, por favor, una primera intervención de este tema. El sistema maneja dos tipos el sistema penal acusatorio maneja dos tipos de prisiones, la preventiva oficiosa y la justificada. Y esta va relacionada con las medidas cautelares, y las medidas cautelares tienen 4 finalidades principales: que el reo o el imputado no se vada de la acción de la justicia, que no obstruya la investigación, que no vaya y maltrate a la víctima, a los testigos, y que no pueda alterar todo este proceso, que pueda llegar a una sentencia y, si resulta condenatoria, poder ejecutarla. Y entonces la prisión preventiva oficiosa viene en el artículo 19 constitucional, un catálogo de delitos donde el Estado establece por cuáles delitos no habrá debate para poder establecer si se queda preso o no se queda preso, sino automáticamente se queda preso, privado de la libertad durante todo el procedimiento. De acuerdo, muy bien. Patricia, uno de los razonamientos que hace en su análisis la Corte Interamericana es en el sentido de que este tipo de prisión preventiva es, como tú ya mismo lo decías, una pena en sí misma, antes de recibir incluso una sentencia. Ya es una pena y que se, digamos, contrapone con la Convención Americana de Derechos Humanos, es lo que dice. Sí, sí, exactamente. Esta sentencia, pone de una manera muy clara todos los derechos que se están violentando con una prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva tendría que siempre ser justificada, lo cual significa que el juez tiene que estudiar el asunto, ver el grado de participación, el grado de responsabilidad, y entonces sí, a partir de esos elementos, de que no vaya a huir, de que no vaya a perjudicar el proceso, de que no vaya en contra de la víctima, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si todo eso está completamente asegurado, entonces no tendría por qué haber una prisión preventiva, que el nombre lo señala, es preventiva en tanto se condena. Ajá. Entonces, esta sentencia dice, lo primero está contra la libertad, está violentando la libertad de las personas, porque obviamente tendría que haber un proceso para poder privarte a ti de la libertad. Segundo, la presunción de inocencia, ¿dónde queda? Entonces, por haber cometido cualquiera de los delitos de la lista del artículo 19, ya se aplica una prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Entonces, son varios los delitos, por ejemplo, el de igualdad también, el principio de igualdad, el principio de poder tener un trato justo ante la ley, el principio de que puede intervenir el Poder Judicial. O sea, no podemos nosotros alejarnos de la impartición de justicia. Por eso hay una división de poderes. Claro. El Poder Judicial es muy importante para garantizar esa aplicación de justicia. Muy bien, Everardo, tengo entendido que había un catálogo de delitos de hace varios años que ameritaba la prisión preventiva de este tipo, pero luego se amplió y se incluyeron otros delitos. ¿Es correcto? A ver, vamos entendiendo la situación. Desde Porfirio Díaz se ha utilizado a la Procuraduría, hoy Fiscalía, como arma de coacción política y social, cuando la sustrae del Poder Judicial para meterla al Poder Ejecutivo, una aberración. Posteriormente, en el 1917, el razonamiento que hacen los constituyentes sobre el auto de formal prisión, en el cual es una figura hermosísima que México tiene y hoy lo ha adoptado Guatemala. De ahí en más, ni Estados Unidos ni toda América contienen esa figura. Ese auto de formal prisión no es una pena, es simplemente el mandato para someter a un proceso judicial para que se determine si es culpable o no es culpable, si es merecedor de una sanción. En ese ínter de que si es culpable o no es culpable, en ese proceso,
Existen circunstancias en las cuales hay personas a las que no, por su proporcionalidad y por la necesidad de la medida, no se les puede dar la libertad domiciliaria. Llámele cautelar, llámele bajo fianza, llámele garantía individual, como quieran, pero no se le puede dar. Pero hay un catálogo de delitos que se estableció y nos engañaron en el 2008 con la reforma constitucional y nos dieron un catálogo como de 11 delitos, todos como el terrorismo, la violación de menores, el homicidio, que tradicionalmente son de una prisión preventiva oficiosa. Pero el artículo 19 constitucional lo menciona como si fuera automático. Ahí es el problema que tenemos nosotros. La Corte Interamericana ha establecido que para poder aplicar la prisión preventiva oficiosa debe ser bajo un test de proporcionalidad. Y la Corte ya ha adoptado, la Suprema Corte de Justicia de México ya ha adoptado ese criterio, que el test de proporcionalidad nos tiene que hablar la necesidad de la medida, nos tiene que hablar todo lo que jurídicamente tenemos, el principio pro persona, que el principio por persona no es más que simplemente la aplicación de lo más benéfico al reo, la ley más benéfica, no tiene mucha ciencia, el principio de inocencia, pero el aumento en el 2016, cuando entra en vigor el nuevo procedimiento, automáticamente a los 3 meses nos crece en un catálogo de delitos electorales, delitos fiscales. ¿Qué es esto? Es una coacción del sistema, del Poder Ejecutivo para perjudicar el índice de libertad de los ciudadanos. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera, regreso con más del tema. Según las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa en México contraviene los parámetros establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El organismo señala que, por más de 17 años, la prisión preventiva significó en los hechos una pena encubierta sin una condena, lo que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de garantías. Resuelve un análisis realizado para ver la compatibilidad de la norma respecto a la Convención. Condenada a la prisión preventiva oficiosa es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Y sí, efectivamente, este análisis que hizo la Corte Interamericana ha motivado que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que esté preparando ya un documento para entrar al debate en torno a este tema y eventualmente modificar algunas situaciones en la Constitución. Bueno, Jorge, respecto a esto que ha estado mencionando, incluso Patricia lo mencionó también, Everardo, la presunción de inocencia. Es lo que dice la Corte, que también está en el limbo en el caso de la prisión preventiva en México. Sí, la prisión preventiva oficiosa tiene el problema de que viola el principio de presunción de inocencia, de que nadie es culpable, ¿sí?, si no ha sido declarado tal. El principio de audiencia previa, porque se impone la prisión preventiva oficiosa sin ser escuchado aquel que la resiente. También se viola el principio de igualdad, porque sin petición del Ministerio Público, a pesar de que es el órgano acusador, ni de la exposición de argumentos por parte del implicado, se le impone. Y también el principio de intervención judicial. Dado que se trata de un acto privativo de libertad, es necesario que una autoridad judicial intervenga para que revise si existen o no elementos para enjuiciar a una persona o someterlo a la prisión preventiva. Patricia mencionaba, y también lo dijo Everardo, toda prisión preventiva tendría que ser justificada, tendría que ser soportada y no de oficio, tendría que estar justificada como tal. Efectivamente.
Pienso que la prisión preventiva oficiosa sale sobrando desde mi punto de vista. Bastaría con la prisión preventiva justificada, porque en todos los casos se obligaría al Ministerio Público a justificar esa detención, ¿sí? Entonces, si en todos los casos puede tener intervención del Ministerio Público e incluso se le puede dar intervención al mismo implicado, pues entonces ya se solidifica el principio de igualdad de las partes dentro del proceso. Pero creo que es innecesaria la prisión preventiva oficiosa de entrada, a reserva de otros argumentos que existen, ¿verdad? Muy bien. Martín, por ejemplo, México ha firmado acuerdos internacionales, la adhesión a esta Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que la Corte agrega o alega es que está contraviniendo este tipo de disposiciones. ¿Es correcto? Sí, y también está el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí se prevé también que no puede haber prisión oficiosa. Y en el Pacto de San José se establece que todo Estado que firme un tratado o un convenio internacional deberá de modificar su legislación desde la Constitución hasta el mínimo reglamento para adecuarlo a ese tratado internacional. Por eso lo tiene que autorizar el presidente de la República y el Senado, que es donde se representa a los diferentes estados de la República. Claro. Entonces, deberemos de modificar la legislación mexicana, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales para desaparecer la prisión preventiva oficiosa y dejar únicamente la justificada. Ahora, en la historia, ¿cuándo se firmó este pacto, por ejemplo? ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué dice la historia respecto a este tipo de medida cautelar? Estas medidas cautelares vienen estableciéndose desde los 60s y el Estado mexicano se comprometió. Nada más los diferentes regímenes que hemos tenido, los diferentes gobiernos, no han querido implementarla. Yo planteo por cuestión del pago político de los adversarios en cuanto a dejar preso a un homicida, a un secuestrador, a alguna persona que haya cometido un delito grave. Por decir algo, la señora, en un secuestro, la señora que el esposo la presiona para llevarle de comer al secuestrado merece la misma pena que los demás. Entonces estaríamos ahí que una señora que por hacerle caso al marido, porque la presionó de alguna manera, le lleva de comer a un secuestrado, pues no amerita estar en prisión. Entonces, hay algunas personas que cometen delitos presionados por otros que efectivamente no ameritan estar en prisión. Pero eso es parte del desarrollo de la cultura jurídica que tenemos y la cultura política que tenemos, y más ahora que ha estado muy encontrados los diferentes grupos que se han creado dentro de nuestro sistema político, que no se han puesto de acuerdo. Y parece ser que no se van a poner de acuerdo pronto en cuanto a llevar hacia adelante esta transformación de la cultura jurídica y política que tenemos para aceptar estas medidas cautelares. Si lo vemos, alguien quiere implementar una medida cautelar más benéfica, lo tachan, están en contra de él y dicen que va a liberar a todo mundo y políticamente nadie quiere, creo que no quieren pagarlo, ni la Corte, aunque la Corte ahora creo que después del proceso electoral sí va a sacar, porque creo que la mayoría sí están de acuerdo en que tenemos que adecuar nuestra legislación de conformidad al tratado Muy bien. Patricia, por ejemplo, hace un momento veíamos una cápsula y también unos datos, una numeralia en la cual hablaba, la secretaria de Gobernación dice que en caso de eliminar, así lo dice ella, la figura esta de la prisión preventiva oficiosa, unos 88,000 delincuentes saldrían a la calle, incluyendo violadores, etcétera, etcétera. ¿Es correcto esta apreciación y este análisis que hace? Sí, bueno, según los datos que nos permiten observar, son 232,600 personas en prisión. De estas, 68,000 se encuentran en esta prisión
preventiva. Y en Jalisco, por ejemplo, serían 8,400. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que efectivamente tendrá que darse un ejercicio paulatino de revisión. O sea, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece que 3 de sus ministros tienen propuesta en diferentes ángulos, unos bastante más directos, radicales y otros que quieren un poco mediar. El tema es revisión. Fíjate tú, Carlos, es impresionante que en esta sentencia de García Rodríguez fueron 17 años en donde 2 personas, por haber sido acusadas de homicidio de una presidenta municipal, de una señora, pues estuvieran en prisión sin tener sentencia. O sea, nosotros tenemos un grave problema en México, ya lo venimos arrastrando en la reforma que comentaba el maestro del 2008, una reforma muy importante del sistema penal mexicano. Ahí se expresa que la prisión preventiva debe de ser excepcional para ciertos casos, porque siempre se ha hecho un abuso de la prisión preventiva. Claro. Entonces, esta medida de tratar con esa reforma de que fuera la prisión preventiva excepcional, por otro lado, se fueron al artículo 19 y ahí empezaron a poner, pues quizá en un momento dado resultó una lógica de que para determinados delitos, entonces sí era necesario, pero rompe totalmente con la necesidad de ese juicio, ¿no? Claro, Everardo, tú mencionabas que en el tema de la prisión preventiva tendría que ser, tú hablabas de un término, ahorita nos lo repites. Un test de proporcionalidad. Es correcto, que sea proporcional al delito que se está juzgando, ¿es correcto? A ver, vamos entendiendo bien algo muy importante. El común denominador de las personas y del medio periodístico dicen que se debe quitar la prisión preventiva oficiosa. No. La Corte Interamericana no ha dicho eso. Hay delitos que sí requieren de una prisión preventiva sin una medida cautelar. ¿Qué es lo que sucede? Que la prisión preventiva oficiosa la han hecho automática. Entonces la Corte Interamericana dice, no, tiene que ser mediante un debate. Como decía Jorge oportunamente, no se le da oportunidad de ser escuchado al imputado y al Ministerio Público. Es automática. El artículo 19 lo están interpretando como si fuera automático. Y la Corte sí determinó, la Corte Interamericana, que debe ser con un test de proporcionalidad. Y esa figura ya la adoptó desde septiembre y octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde habla del principio de legalidad, del principio de proporcionalidad, de la necesidad de la medida y que debe ser previo debate. Ya hay muchas jurisprudencias firmes en las cuales ¿cuál es el conflicto de esas jurisprudencias firmes que tenemos? Que la ley de amparo nos conduce por vericuetos técnicos muy complejos. Entonces, habla de la obligatoriedad de una jurisprudencia. Hay jurisprudencias que emite el Pleno de la Suprema Corte. Esas son obligatorias a nivel general, aunque no le hacen caso a los jueces y los magistrados, pero se supone técnicamente. Pero luego hay jurisprudencias muy importantes en este avance de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, la del primer circuito. Y el primer circuito sí habla del test de proporcionalidad, sí habla de determinados delitos que no deben de ser de prisión oficiosa, como los electorales, como los fiscales, etcétera. Y dice que debe de ser valorada con un previo debate, como es la prisión preventiva justificada. Claro. Entonces, la prisión preventiva justificada nos habla que el último ratio es la prisión carcelaria. El último recurso. El último estado. Ah, no, pues ahora aquí los jueces de distrito y los ministerios públicos han caído en un juego en el cual entra la corrupción, en el cual entra todo. Tú vas con un detenido que tiene derecho a una medida cautelar y si no le das dinero, no te la concede. Y luego se la manda al juez y el juez también, si vas, tampoco te la concede. Desgraciadamente,
un alto porcentaje de ministerios públicos, de jueces, así obran. Esa es la realidad fáctica. Pero en la prisión preventiva oficiosa no está diciendo la Corte Interamericana que se elimine, se está diciendo que se regule con un test de proporcionalidad, y la Corte ya lo estableció así, donde haya un debate, donde el Ministerio Público diga por qué es necesario y racional y proporcional la medida de prisión oficiosa. Muy bien. Vamos a regresar con el tema después de la pausa. Desde 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló un proyecto a través del ministro Luis María Aguilar Morales, quien planteó declarar inconvencional la automatización de la prisión preventiva del sistema de justicia penal y la Constitución Federal, pero no ha sido revisado y aprobado en el Pleno. La Corte Interamericana había observado el artículo 19 de la Constitución, que enumera las conductas penales graves que ameritan la privación de la libertad, ya que considera que desatiende la jurisprudencia de esa Corte y la presunción de inocencia. Condenada a la prisión preventiva oficiosa es el tema que tocamos en Ruta 44. Escuchábamos esta cápsula que habla precisamente de esta iniciativa o estudio o proyecto que hay en la Suprema Corte, que van a entrar definitivamente a debatir sobre este tema. Jorge, a ver, yo he visto mucho que se ha incurrido y se ha abusado en esta recurso, esta medida cautelar que decía Everardo, de la prisión preventiva, un poquito algo así como detengo y después investigo el delito. ¿Es correcto? Bueno, pues precisamente la prisión preventiva oficiosa evita que se entre a la investigación. La investigación viene después de que se le mantiene preso al imputado. Y es cierto, precisamente es lo que trata de evitarse con la eliminación de esta figura, ¿sí? Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, dice la secretaria de Gobernación que si se elimina esta figura, 68,000 personas que están detenidas bajo esta medida cautelar saldrían libres, lo cual no es cierto. Pero dice ella, delincuentes saldrían libres. Pues se supone no han sido sentenciados, no tendría por qué llamarlos delincuentes, ¿o es correcto? Bueno, el tema de la prisión preventiva oficiosa tenemos que verlo desde dos ángulos. El primero de ellos es desde el ámbito de la política criminal o de la percepción social que se tiene de su existencia o de su desaparición. Pero entiendo que aquí estamos viendo el ámbito jurídico solamente. Las repercusiones que puedan tener por la liberación de personas que estén sujetas a prisión preventiva oficiosa, bueno, pues obviamente que va a tener una repercusión social. Pero eso no quita que la prisión preventiva oficiosa sea inconvencional, ¿sí? Entonces, el tema no es ese, sino acatar o no acatar lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos de Zompaztle Tepile y de García Rodríguez. Básicamente en la de García Rodríguez, porque en el asunto de Zompaztle Tepile no entra al estudio de la prisión preventiva oficiosa, sino de la prisión preventiva a secas. Entonces, el tema es de si se violan o no los derechos humanos y si se está actuando en contra de las directrices que abarca la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Claro. Martín, bueno, sin ser uno un conocedor de la materia legal, uno diría de entrada que se violan los derechos humanos con esta medida de la prisión preventiva oficiosa, sin audiencia, sin haber un juicio por medio, etcétera. ¿Es correcto? Considero que sí, y así se ha venido estableciendo. Con la reforma constitucional del 2008 se vio esta parte de la presunción de inocencia
dividirla en varios elementos. Anteriormente, la Corte había definido la presunción de inocencia como quien tiene la carga de la prueba. Y entonces el Ministerio Público era el encargado, porque tenía el monopolio de la acción penal, era el que tenía la carga de la prueba. Entonces pasamos del análisis de la presunción de inocencia de quién tiene la carga de la prueba a la presunción de inocencia, que se hace más amplio, de no lo muestres a los medios de comunicación como culpable, tú policía no lo trates como culpable, tú Ministerio Público, tú juez, tú reclusorio. Entonces esa parte es, no le des tratamiento, no lo exhibas a los medios de comunicación, no le digas como lo planteó la secretaria de Gobierno, de Gobernación, es que el delincuente, o sea, esta parte es lo que se cuida en ese aspecto, ¿no? Que creo que es la importancia de la transición hacia la prisión preventiva justificada, es hacia dónde vamos a caminar y cómo queremos que se vaya implementando. Y ahora, por ejemplo, lo de la libertad de los 68,000 y tantos presos no es tan así, sino que si se aprueba es todos los ministerios públicos o todos los jueces tendrán que citar una audiencia, o todos los ministerios públicos tendrán que pedir la audiencia para debatir sobre esa reforma o ese criterio que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y plantear si se justifica o no se justifica. Y entonces de los 68,000, los tribunales federales y estatales de cada uno de los estados tendrán que analizar en debate los planteamientos del Ministerio Público para ver si tiene los elementos que puedan establecerse, que decía hace un momento, de que si es peligroso para la sociedad, para la víctima, para los testigos, si va a obstruir la investigación, si se va a evadir de la acción de la justicia. Entonces el Ministerio Público ahí tendrá que justificar eso. Si tienen menos de 2 años de prisión, si ya tienen más de 2 años, la Corte ya estableció un criterio con 4 elementos para poder determinar si continúa en prisión preventiva o no, que es otro punto interesante, ¿no? Claro, perfecto. Patricia, fíjate en esto que mencionaba Martín hace un momento. Luego con esta reforma que hubo al sistema de justicia penal, etcétera, se ordenó hasta a los medios de comunicación que modificáramos nuestro lenguaje al referirnos a una persona que está siendo vinculada a proceso. Sí. Hablamos ahora y tenemos que ponerle una N en lugar de decir el nombre. Nunca tenemos que decir hasta que no sea sentenciado, por ejemplo, etcétera. ¿No te parece un contrasentido que tengamos que andar cuidando este tipo de cosas cuando en la práctica están en prisión ya? Sí, parece un doble discurso, ¿no? Sí. Pero efectivamente yo creo que todos tenemos derecho a un trato digno. Entonces, una persona que es acusada, pues tiene el derecho a acudir a la justicia para que la justicia, a través de un procedimiento que es previamente establecido, pueda determinar si es culpable o no. Entonces, sí, esto significa que es necesario hacer esos cambios culturalmente y también poner sobre la mesa este aspecto de política criminal, ¿no? Parece ser que el derecho penal, entonces, es la caja en donde va a ir todas nuestras intenciones de justicia. O sea, es decir, nosotros queremos ver la justicia a través de la prisión. Ahí es donde decimos es que se está actuando de manera justa. Se hizo justicia porque llegó a la cárcel. Se hizo justicia porque llegó a la cárcel. ¿Y cómo están en la cárcel? Pues ni nos imaginamos cómo se vive en la prisión. O sea, es una vulneración constante a derechos humanos, aunque ha habido cambios. De cualquier manera, es impresionante el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida sana, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debemos de ir más allá de esa prisión preventiva oficiosa que evidentemente tiene que modificar el Estado mexicano y poner sobre la mesa temas de política criminal, de hasta dónde el derecho penal realmente es la caja que todo le cabe. Porque pues la postura de la Secretaría de Gobernación es esa, ¿no? Decir, ¿qué vamos a hacer si toda esa gente, todas esas personas que han mostrado cierto rango de delincuencia, por decirlo menos, ¿no? Todas esas personas salen a la calle. ¿Qué nos vamos a convertir? La seguridad nacional está en riesgo, no vamos a tener manera de proteger a las víctimas. Eso es lo que se está argumentando. Claro. Entonces, decir, no es a través de la prisión como se va a resolver el tema de la inseguridad. Ahora, Everardo,
perdón que me exprese de esta manera, pero ¿no percibes de momento que existe una especie de hipocresía en torno al tema? Te digo por lo siguiente. Se habla de que son 2 años máximo de prisión preventiva oficiosa, pero en la historia de este país yo he escuchado historias de gente que ha estado presa años y sin ser condenada, y ya estaba establecido en la ley. ¿Es correcto? A ver, es que tenemos, como decía la compañera, un doble discurso. Pero la política criminal es muy sencilla, abrazos, no balazos. Esa es la hipocresía que tenemos en nuestro sistema. La realidad es otra y es deprimente. La realidad es de que no tenemos un sistema de política criminal, no tenemos un sistema de administración de justicia más que esté a servicio del Ejecutivo, que esté al servicio de la corrupción, que quieren dinero y que quieren dinero. La libertad se ha manejado como una moneda de cambio. La libertad siendo el segundo concepto de derecho humano más importante después de la vida, es manera de que se puede manejar como si fuera una pena anticipada. La prisión preventiva oficiosa por delitos que son realmente estúpidos, porque se puede llamar de otro modo, es por conveniencia del sistema, por conveniencia del Estado. Aunque se habrá delitos que sí son necesarios, pero eso se llama proporcionalidad. No podemos comparar a un violador en serie, no podemos comparar a un homicida en serie con una persona que defraudó 50 pesos al fisco. Por favor, eso no es proporcionalidad. No podemos hablar de una pena anticipada. Tenemos que considerar que tenemos que reevaluar todo lo que nosotros tenemos que ver para poder tener un equilibrio armónico entre la justicia y el derecho procesal. Una cosa es la justicia, lo que es justo, y otra cosa es lo que es el procedimiento. Y los procedimientos ordinariamente no son justos. Y lo que te preguntaba, Everardo, tú tienes muchos años litigando. Yo he escuchado por años que dice que la ley ya lo contemplaba, que tienes determinado tiempo para que se imponga la sentencia, pero eso no se cumplía. Y entonces, más allá de los 2 años de prisión preventiva, hay gente que está en los reclusorios preventivos sin haber sido sentenciado. ¿Es correcto? Pero ahí tenemos una trampa. El por qué no fue sentenciada puede ser por omisión del juez, del Ministerio Público o de la defensa. Hay casos importantes en los cuales se ha llevado a cabo un procedimiento y anteriormente te sentenciaban a 40 años y tenías, de acuerdo a la ley de amparo, posibilidades de irte al amparo directo hasta 1 año o 2 días antes de que se cumplieran tus 40 años, cuando tenías elementos para el amparo. Se ganaba el amparo y caíamos a una burla jurídica que era la reposición del procedimiento. Es que no le hablaron a Pedro Pérez que venía a declarar. Y vuelve a empezar todo. Volvemos a empezar. Entonces ahí dicen que la prisión preventiva oficiosa de 2 años no es sancionable, no es punible en perjuicio de la justicia porque es por la defensa y así dice el Código Nacional. Pero 2 años son 2 años, Pues y tendría que ser a rajatabla, ¿no? Pero por eso se habla de que la prisión preventiva debe ser sujeta a debate, a una revisión cada 2 años, para una revisión, donde se debe de analizar si es la defensa, si es la flojera del Ministerio Público. Ahora, tenemos otro conflicto muy delicado a lo que estaba refiriendo el licenciado Martín. Ya el Ministerio Público no es nadie en un procedimiento, cuando anteriormente era el órgano técnico de la acusación. Hoy la carga de la prueba le corresponde al ofendido y el Ministerio Público ya ni siquiera toma declaraciones. Muy bien. Lo siguen haciendo, perdón por la extensión, pero lo siguen haciendo. Ahora quienes lleven a cabo la investigación son la policía bajo el mando de conducción del Ministerio Público. Estamos enredados en una serie de conflictos terribles. Muy bien. Tengo que hacer la pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se han manifestado en contra de que México elimine la prisión preventiva oficiosa, aplicada cuando se trata de delitos graves. López Obrador rechazó imposiciones por parte del organismo internacional, en tanto que la titular de Gobernación advirtió que esta determinación implicaría que miles de delincuentes peligrosos saldrían a las calles, entre ellos acusados de homicidio, de violación, narcotráfico, feminicidio, de abuso sexual infantil y delincuencia organizada. Condenada a la prisión preventiva oficiosa, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, nos quedan muchas aristas de este tema, pero el tiempo es un verdugo, ya sabe usted, para los medios de comunicación. Vamos a las conclusiones de este tema y comienzo contigo, Patricia. Sí, bueno, pues decir condenada totalmente a la prisión preventiva oficiosa. En un Estado constitucional de derecho es necesario, que el Estado sea partícipe del respeto a los derechos humanos. Eso es indispensable. Incluso yo llegaría a decir que hay una responsabilidad patrimonial del Estado por mantener personas en prisión sin haber sido juzgadas. Y esto es el pan de cada día. Si nosotros visitamos el reclusorio preventivo, vamos a encontrar casos de 7 años, 8 años, 12 años, o sea, es impresionante. Y es un tema muy sensible y yo considero que, por supuesto, que se debe de hacer la revisión de todas esas personas que están en prisión preventiva y que no debe de temerse de que esto causará inseguridad pública. A ver, cuando dices tú que hay gente que tiene 12 años en el reclusorio preventivo, ¿te refieres a 12 años sin sentencia? Sin sentencia, sin sentencia. Que tú vas y puedes platicar con algunos y te dicen, bueno, yo llevo 4 años, yo llevo 8 años, yo llevo 12 años. Entonces, ¿cómo? O sea, no es posible que nosotros toleremos esto. Como profesores universitarios, como funcionarios, esto es espantoso, es terrible, porque estamos hablando de la vida de una persona y de la vida de una familia a la cual pertenece esa persona. Perdón la expresión, pero no encuentro otra. Ahorita que dijiste que hay gente que tiene hasta 12 años en prisión preventiva en el reclusorio, seguramente dirían, mejor me hubieran aplicado la prisión preventiva oficiosa, que es 2 años, ¿no? Supuestamente. Bueno, esa es, no creo que digan, ojalá hubiese pasado esto, pero porque de cualquier ya no son manera. 2 años. Ajá, exactamente. Ahí, cuando yo me refiero a prisión preventiva, estamos hablando de prisión preventiva oficiosa y justificada. De las ¿no? dos. Muy bien. Ajá. Muy bien, Everardo, por favor, tus conclusiones. Es tan complejo el tema, como decías tú, tiene muchas aristas, concurren muchos conceptos, no los podemos aislar, tenemos que hacer un equilibrio, tenemos que hacer un procedimiento justo. En la actualidad, a veces el hablar de una prisión preventiva de 2 años, como tú dices, suena muy lejos, pero no. El procedimiento penal en la actualidad está muy radicalizado. Se deja la vinculación a proceso, se deja una prisión preventiva de 6 meses, 8 meses, 1 año, hasta en tanto que termina la investigación complementaria. Luego, a partir de la investigación complementaria, es cuando empieza a dormir el sueño de los justos, pero ya no tienes oportunidad de estar ofreciendo más. Estamos hablando de algo muy complejo, pero si nos remitimos a lo que es la prisión preventiva oficiosa, definitivamente debe desaparecer, más no el catálogo de delitos amañado. El catálogo de delitos ordinario que nosotros conocemos, el homicidio, la violación, algo que tradicionalmente tenemos y que el common law, el derecho americano también lo contempla así, tenemos que entender que lo que se nos vendió, la idea del espejito, del sujeto a proceso en libertad domiciliaria, no se ha cumplido porque fue negocio para los jueces y los ministerios públicos. Por eso, si nosotros podemos analizar, si realmente tuviéramos un análisis de la prisión preventiva oficiosa, son muy poquitos los que están por prisión preventiva. Es excesivo el número de gente con prisión preventiva justificada indebidamente porque
se les pegó la gana a los jueces o a los ministerios públicos. Sí, porque ¿quién determina que está suficientemente justificada también, no? Ahí tenemos una mangancha. Caso Rosario Robles. Claro. ¿Cuántos años duró presa? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público enseñó una licencia falsificada que él mismo falsificó y le quedaron la prisión justificada. ¿Ya está justificada? Ah, no. Perdóname. El test de proporcionalidad de la prisión justificada lo ha establecido perfectamente el abogado. No agredir al imputado, no eludir la acción de la justicia, no obstaculizar el proceso, etcétera, etcétera. Pero todo lo que es prisión preventiva, ya sea justificada o sea oficiosa, de cualquier manera viene a constituir una pena anticipada, como quiera que le busquen. Muy bien. Jorge, por favor, tus conclusiones. Sí, cómo no. Hay un punto que me ha tocado platicar con el círculo donde me desenvuelvo y tiene que ver con el tema de las restricciones establecidas en la Constitución. Se dice que cuando hay una restricción en la Constitución, entonces no aplica lo que ha dicho la Corte Interamericana. Efectivamente, la Suprema Corte ha determinado que existen dos fuentes primigenias respecto a los derechos fundamentales. Una es precisamente los derechos reconocidos en la Constitución propia y la otra es todos los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales. En el caso de la prisión preventiva, pues existe precisamente el artículo 19, ¿sí? El artículo 19, en la parte en que estima que deben ser ciertas personas que cometen ciertos delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Pero por otro lado tenemos que en las sentencias de García Rodríguez, ya dijo la Corte Interamericana que es inconvencional. Es decir, al parecer existe una contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice la Convención Americana. La Convención Americana, la Corte Interamericana. Dice, entonces, como las restricciones, cuando existen en la Constitución, estas deben prevalecer. Entonces, algunos dicen, no, entonces no es posible aplicar los criterios de la Corte Interamericana, pero eso no es verdad, porque la misma Constitución soluciona el problema. El artículo primero establece en su párrafo segundo el derecho pro persona, el principio pro persona, ¿sí? Que establece que en caso de que exista duda o en caso de que se haga cualquier interpretación jurídica, siempre debe decantarse por los intereses de quien pide justicia. Claro. Entonces, si la Constitución nos dice eso, de que debe decantarse, de que debe preferirse, incluso por la norma que dé mayor amplitud de derechos, pues entonces quiere decir que si la Corte Interamericana nos está diciendo que es inconvencional y el artículo primero nos da para escoger por el principio pro persona la situación más amplia para el que pide justicia, pues entonces ahí se resuelve el problema. Hay que decantarse por lo que dijo la Corte Interamericana. De acuerdo. Martín, por favor, tus conclusiones. Gracias. Creo que estamos en una transición jurídica y las transiciones jurídicas son de largo tiempo. No cambiamos de la noche a la mañana. Cuando se da la independencia de México en 1821, hasta 1871 se crean los primeros códigos penales y procesales penales. Entonces son 50 años de debate y discusión para que se creara. Entonces estamos ahorita en un proceso de transición como muy importante, que tenemos que modificar la cultura jurídica, porque se generó mucho tiempo la cultura jurídica de la venganza. Y esa parte es como muy grave y todavía la tenemos muy fuerte,
Por ejemplo, te roban algo, te rayan tu vehículo, mételo a la cárcel. Yo con que lo metas un día a la cárcel, ya con eso me desquité, ¿no? Y estamos con esa parte de esa cultura jurídica de la venganza y tenemos que cambiarla hacia una cultura, hacia la paz, o sea, la conciliación, la negociación, que fue gran parte del proceso de avance, ¿no? Yo considero que sí se tiene que terminar la prisión preventiva oficiosa, que se tiene que ir a la justificada, pero hay varios elementos que nos hacen que ahorita no estemos en condiciones, ya lo decía el licenciado Everardo, que la parte de la corrupción de los jueces, la corrupción de los ministerios públicos, y el presidente de la República esa parte es la que pone en la mesa, dice, vas a dejarle la prisión justificada a los jueces cuando tenemos un sistema que no le tenemos confianza, y aquí él nos lo está poniendo a la mano, que litiga y que lo ve todos los días. Entonces estamos en una situación como compleja. Por eso puedo considerar que la secretaria de Gobernación también lo ve complicado, porque si lo vas a dejar en manos de jueces y ministerios públicos, la libertad de todas las personas en todos los tipos penales, y si no tenemos personal con capacidad, personal con honestidad, con honorabilidad, va a ser muy complicado. Que sí tenemos jueces muy honorables, que sí tenemos ministerios públicos y policías muy honorables, sí los tenemos, y con mucha capacidad, pero los que haya que no estén en ese punto van a complicar el sistema y lo van a poner en apuros a la sociedad, ¿no? Por la cuestión de la seguridad. Muy bien. Pues la verdad es que es un tema muy amplio y yo tengo que, digamos, convocarlos para que nos reunamos de nuevo y sigamos hablando. Si les parece, el punto de inflexión puede ser, ahora que la Suprema Corte retome el tema, lo retomamos nosotros y platicamos. Les dejo votando nomás esta reflexión para irnos. En un país donde los jueces tienen una carga de trabajo acumulada enorme, en un país donde hay una gran corrupción reconocida, tanto de jueces como del Ministerio Público, en un país donde el manejo de la justicia se da con una perversión política, yo les pregunto, y se los dejo votando aquí en la mesa, que exista la prisión preventiva oficiosa en México en este escenario es seguramente algo terrible. Así se los dejo. Martín, muchas gracias. Gracias. Jorge, muchas gracias. Carlos. A sus órdenes. Everardo, muchas gracias. Y Patricia, muchas gracias. Gracias. Como siempre, gracias a usted. Hasta la próxima.